Muy bien, comenzamos reiterando el saludo nuevamente, aquellos que se conectan a través de las redes sociales o YouTube también. Y primeramente le animamos a que se congregue, no que se quede ahí simplemente viendo una predicación, de una forma muy buena, cuando no hay introducción, pero siempre le animamos a que se congregue. Y si usted vive en Tampa, estamos aquí en la Nebraska, Lambao de Flecha, 10203, Nebraska. Que la dirección, pero lo más importante, estamos aquí, es una iglesia fiel a la palabra de Dios. Hoy tenemos una predicación que si usted está enfrentando problemas, no tiene paz en su vida, en su corazón, quizás esté un poco lejos de Dios, hoy es ese día que quizás esta predicación a través de nuestro pastor Julio Castrillo le animará a acercarse a Dios. Y va a estar en Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Así que la animamos. Y tiene como título esta predicación: Paz en circunstancias adversas. Y va a estar dirigida, como ya dijimos, por nuestro pastor Julio Castrillo. Pastor. Gracias. Suyo. Venga, paz. Amén. Mantengan abierto su Biblia, por favor. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 al 9. Aquí en esta sección, Pablo está llegando al final de su carta. Aprovecha los últimos párrafos de esta carta para exhortar a los hermanos en relación a los principios que deben expresarse en la vida cristiana. Entre ellos, invita prácticamente a practicar una vida de experiencia en relación con la paz de Dios. La paz de Dios es una cosa y la paz con Dios es otra cosa que vamos a explicar después. Por supuesto, eso indica que a veces tanto los creyentes de Filipo como nosotros podemos tener muchas preocupaciones. Hay un libro que les recomiendo, escrito por el doctor John Haggai, tremendo conferenciante, tremendo maestro, que se llama Vence tus preocupaciones. Yo lo he recomendado a muchas personas, hasta lo he regalado a muchas personas, que le he ayudado a encontrar la salvación en su paz, en su alma y en su espíritu, por supuesto. Vamos a tratar de encontrar, siguiendo la secuencia aquí, haciendo una exégesis del texto, porque tenemos que ir dentro de ese marco. Toda inquietud, por supuesto, que nosotros tenemos que ponerla en el Señor. Yo quiero simplemente que podamos esta mañana, o ya en la tarde, por el momento. Primero vamos a ver las cualidades de un creyente fiel. En segundo lugar, vamos a ver hasta cierto punto, digamos, el carácter de las personas, su carácter. Y luego el conflicto. Siempre en una iglesia hay conflicto, ¿no? ¿O no hay conflicto? En esta iglesia no hay conflicto. ¿Sí hay? De una forma u otra. Y por último, la confianza que nosotros debemos tener y esperar. Cuando Pablo escribe diciendo, por nada estéis afanosos. Y eso vamos a ir discutiendo parte por parte, siguiendo nuestro estilo aquí de exponer la palabra. Dejar que la palabra nos hable a nosotros. Siguiendo ese lema que Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Y él mismo dijo a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, no he rehuido de predicar y enseñar todo el consejo de Dios. No solamente ciertos pasajes, un tema favorito. Y por eso es una gran ventaja cuando predicamos y enseñamos
el punto de vista es positivo, que la palabra nos va hablando paso a paso dentro de todo su contexto. Ya él había hablado anteriormente en el capítulo 3 al final, esa esperanza gloriosa que nosotros tenemos, esa esperanza de gloria. Primero, recuerde hablar de la ciudadanía celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos aquí ciudadanos de este país. Algunos me han dicho que las dos mejores ciudadanías son las de Estados Unidos y el cielo. Yo prefiero la del cielo. Por supuesto que sí. Bueno, tiene su ventaja. Y a la vez, por ejemplo, la inminente manifestación del Señor. El Señor va a venir de un momento a otro. Hay señales en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Hay señales del arrebatamiento de la iglesia? Si la hay, demuéstrenme. ¿Dónde está? No hay señal. Porque Él va a venir de una manera inminente, puede venir ahora mismo o mañana, o cualquier momento, ¿no? Las señales de su venida visibles, sí, las tenemos y estamos viviendo en este momento. Temores de guerra, etcétera, plagas y lo demás. Está anunciando que el Señor viene visiblemente. Hay dos cosas distintas. Para la iglesia, solamente la iglesia lo va a ver porque vamos a ser arrebatados arriba del cielo. Él no va a pisar el cielo. 7 años más tarde, Él viene. Y según la Escritura, va a pisar sus pies sobre el monte de los olivos, el mismo lugar donde Él se fue. Recuerden que los ángeles le dijeron a los apóstoles, ¿qué estáis viendo ustedes allá? Le digo, este mismo es Jesús. Ustedes bien, Él vendrá. El mismo lugar donde ese fue al cielo, ese mismo lugar va a venir, pero visiblemente. Porque dice que todo ojo le verá. Pero el arrebatamiento de la iglesia, solamente los santos, tanto los que han pasado, que están durmiendo en el Señor. Sus cuerpos están ahí sepultados en el humo de la tierra, pero su alma, su espíritu está en la presencia del Señor. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Usted cree en el purgatorio? Yo creía antes, como muchos de ustedes que eran católicos romanos. Yo viví esa experiencia. Y tantas misas que se hicieron, yo estaba acompañando muchas misas de esas. Yo nunca celebraba, estaba con el cura. Por supuesto que eso es pura fantasía para sacar más plata. Y eso lo inventó en el siglo III, IV, V, por ahí, no me acuerdo. Y cuando iban a levantar, a construir lo que hoy es la Basílica famosa de San Pedro, y llegó este señor Juan Tetzo a recoger la plaza. Y ahí es donde sacudió eso Martín Lutero. Miren lo que él dijo. En cuanto caiga el ducado de oro sobre este plasto, el alma de su difunto va a salir volando hacia el cielo. ¿Usted cree en esa píldora? Pero nosotros tenemos la seguridad que el Señor viene y este cuerpo nuestro, como el mío, que ya está perdiendo peso, usted es más flaco de lo que era antes, será transformado a la imagen y la gloria del Señor. Y el suyo también. Eso que dice la palabra. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Usted no cree el asunto suyo. Pero la palabra de Dios. No es que lo sienta, la palabra me lo enseña, me lo dice. Sencillamente. Y mire cómo él describe aquí las cualidades de los cristianos, de los creyentes de Cristo. Vayan conmigo al texto, versículo 1 que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía está de sí firme en el Señor. Miren los adjetivos, como describe aquí las cualidades de los creyentes en Filipo.
Y espero que las mismas cualidades sean las nuestras. Primero le dice hermanos míos, esa relación fraternal, hermosa, que debe existir. Todos ustedes son hermanos míos. ¿Sí o no? Espero que sí. Siempre me acuerdo cuando yo fui botado de mi casa. Y una de las promesas que el Señor, yo lo descubrí después, a medida que iba creciendo y conociendo. El que dejare casa, padre, madre, a causa de mi nombre, yo le daré 100 veces tanto en esta vida y la vida eterna. Le doy gracias al Señor que me dio una familia y la familia de Dios. En todas partes donde he ido, son mi familia. Ustedes son mi familia. Porque hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Hermanos míos. Lo dice también, amados. Usa esa palabra amado. Por ser hermanos hay una relación muy íntima, muy espiritual entre nosotros. Dice el Señor, amémonos los unos a los otros. Cuando le digo a un hermano, yo le amo, dice el Señor. Y a veces es un poquito peligroso decirle a una hermana, yo le amo, en el Señor. Es distinto. Algunos pueden interpretarlo mal, por supuesto. Y ese es el amor que produce el Espíritu Santo. No es un amor carnal, no es un amor general, sino el amor que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando escribe a los Romanos? Capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios a través del Espíritu Santo. Y el amor de los hermanos, por supuesto, es una evidencia que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿No cree usted? Miren lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Voy a leer lo que dice la versión de la Biblia viviente. Yo uso la versión viviente, uso el NBI, toda la Biblia para ver cuál es su punto de vista. En 1 Juan 3:14, la Biblia viviente traduce así: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Ahora escuche bien. Pero el que no tiene este amor a los hermanos sigue muerto. ¿Se fijan? Muy fuerte. Si usted no me ama a mí, usted está muerto. Debemos amarnos los unos. Porque el cristiano verdadero no ama simplemente por simpatía personal. Alguien preguntó una vez, ¿cómo es que Nidia se enamoró de usted siendo tan feo? Pregúntale a ella. El asunto es, amamos porque Jesús nos ama a nosotros. No tiene, digamos, prácticamente el amor nuestro no es algo nominal. No es asunto carnal ni natural. Es un amor que viene del nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento nosotros llegamos a ser todos hijos de Dios, ¿no es cierto? ¿Sabes? Hablando con mis estudiantes, mis alumnos esta mañana, discutiendo ese pasaje de 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu fuimos todos, fíjese bien, bautizados. Sean judíos, sean griegos, sean libres, sean esclavos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como Salvador personal, nos dice el Señor su palabra, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
la potestad, y la versión Biblia de las Américas la traduce, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que no todo el mundo es hijo de Dios. ¿O sí? Todos dicen que todos somos hijos de Dios. Un momento. Para llegar a ser hijo de Dios tiene que creer en Cristo y recibirle a Él como Salvador personal. Entonces entramos en la dimensión de la familia de Dios. Uno debe amar a los demás hermanos, aunque tal vez no sea correspondido. Como me decía una señora allá en Panamá, digo así en Panamá. Si me aman, yo amo. Si me dan, yo doy. Si me invitan, invito. Pero el concepto bíblico es distinto. Usted ama a personas que no lo aman a usted. Mire lo que Pablo dice. En 2 Corintios capítulo 9, 12, versículo 15. Y yo con el amor mayor placer me gastaré a mí mismo, aunque yo mismo me gasto del todo por amor a vosotros, amor a vuestras almas, aunque amando más, fíjese bien, sea amado menos. Y conozco hermanos que dicen, no, yo para pasar me da ácido. Entonces, ¿qué quedamos? Y recuerden, lo acabamos de leer hace un momento, si usted no ama a su hermano, usted no ha nacido de nuevo. Yo lo digo porque la palabra lo dice, no yo. Es la palabra de Dios que me lo dice. Hay que tener mucho cuidado. Por eso aquí, en la Biblia viviente, traduce este mismo versículo así: con gusto me gastaré por ustedes y también me gastaré todo lo que yo tengo, aunque en cuanto a mí ustedes me amen menos, yo les amaré más. Estamos hablando de los corintios, pero lo despreciaban hasta cierto punto ahí. El otro adjetivo que se menciona en el versículo 1, que dice, deseado. Síganme. Y ese término deseado lo traduce la Biblia de las Américas, lo traduce añorado. Y estaba revisando también el texto griego, nos dice claramente lo mismo. Añoro. ¿Qué significa añoro? Pablo aquí en la versión nuestra dice deseados, el adjetivo que tiene aquí. Este adjetivo aparece solamente esta vez en el Nuevo Testamento, en este pasaje. Una expresión muy profunda, el anhelo que uno siente, sería nostalgia, ¿no? Quiere decir nostalgia, que me hace falta algo. Yo voy a ser sincero, yo tengo nostalgia, me hace falta estar en los estudios un martes con mis alumnos. ¿Sabes qué? Me hace falta, yo creo que a muchos de mis estudiantes les hace falta. Siempre que llegue el martes, dice, ¿hay estudio? No. Alguien me dice, ¿por qué estos fines no? Estaba preguntando Yuri. Bueno, hay algunas razones. Aunque estoy perdiendo peso, yo tengo todavía todas las energías para continuar predicando, enseñando la palabra. El día que yo me retire de esta iglesia, yo seguiré enseñando. Ya sea aquí o en otro lugar donde yo pueda servir. Como le dije a mis alumnos, he tenido que, digamos, decir no. Muchas veces no me gusta decir no. Me llaman, me mandan mensajes. Queremos que usted nos ayude en esto. Quería que fuera a dar unos cursos sobre hermenéutica y homilética, que es lo que me encanta. Un amigo mío, un doctor, director de los jóvenes universitarios en Argentina, en Uspallata, la frontera con Chile.
Yo tuve una conferencia de universitarios, me pidieron dar escatología. Me volvieron a mandar una invitación para ir, pero no, tengo que cuidar a alguien que yo tengo que cuidar. Ayer estábamos hablando en la reunión de los matrimonios, así como Cristo entregó su vida por la iglesia, también nosotros los esposos debemos entregar nuestra vida por nuestras esposas. Yo no puedo dejar a Nidia sola. Su situación de ella es muy delicada. Entonces tengo que declinar todas esas invitaciones que vienen. Porque me encanta enseñar. Me encanta el amor también a las misiones. Pero llega un momento en que no está hasta cierto punto. Pero, como digo, añoro. Me hace falta ver a mis hermanos allá en Chile, mis hermanos en Argentina, mis hermanos en Islas Canarias, ahí, en la Gran Canaria, que me han dicho, pastor, ¿cuándo vino? Y eso que hace 16 años fui allá. Añoro, deseo, tengo nostalgia. Pero llega el momento en que hay que parar. Y la otra cosa que dice Pablo aquí, ¿cuál es los otros adjetivos que menciona? Gozo, debido al comportamiento de ellos, se siente un gozo, la alegría, cuando los hijos de Dios están andando bien. ¿Cuánto me gozo? Hace algunos años que estuve por Miami y me encontré con unos jóvenes muchachos que habían sido mis alumnos de la escuela que nosotros empezamos a establecer, que ya está funcionando y reconocida por el gobierno allá en Santo Domingo, Chantán. Me quedaron bien, me dicen, usted es el pastor Castillo, usted fue mi maestro. Y quiero decirle, lo que usted me enseñó y me habló del Señor Jesucristo, yo no lo olvido nunca. Y estoy asistiendo a una iglesia bautista. Y otro me encontré, me dijo, hermano, nunca olvido su enseñanza. Él estaba sacando doctorado ahí en Miami, sacando doctor en medicina. Y uno siente gozo al ver que el fruto de su ministerio está surgiendo, está sirviendo para la gloria de Dios. Por eso Pablo le dice a ellos, tengo gozo. Cuando escribe Juan a esta señora, en 2 de Juan, capítulo, versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme al mandamiento que ha recibido del Padre. ¿Cuánto me gozo? Decía Juan. ¿Y cuánto se goza? Y luego otro adjetivo que menciona aquí en el versículo: gozo y corona. Mira. Cuando escribe a los hermanos de Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 2, 19 al 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? En su venida, vosotros sois nuestra gloria y vuestro gozo. Entre paréntesis, tal vez muchos de ustedes lo saben, otros no, que en el Nuevo Testamento se mencionan por lo menos 5 coronas. La corona de vida en Santiago 1:12, que hemos estado estudiando en los estudios de los hogares, es para aquellos que vencen y han soportado las pruebas. Esa palabra prueba es la misma que se traduce para tentación. La otra cosa es la corona de gozo. En 1 Tesalonicenses 2, para los que ganan almas para el Señor. La tercera corona, la corona de gloria. Aquellos que cuidamos las ovejas.
ya sea pastor, ya sea maestro. Que cada maestro es un pastor de su grupo, ¿no es cierto? Así es. Y cada uno es responsable. Y tenemos también la corona incorruptible, que menciona 1 Corintios 9:25, para los que tienen dominio propio. Y por último, la corona de justicia, para que ellos que amamos la segunda venida del Señor. Siempre cuando alguien me dice, nos vemos el domingo, si el Señor no viene antes. Estamos pendientes. Siempre se tiene respuesta. Si el Señor no viene antes por nosotros, en cualquier momento Él puede venir. Y eso es importante. Pero no estamos mal. Y es interesante que esas coronas que Él nos da, que ganadas hasta cierto punto, no es para nuestra salvación, sino son recompensas del Señor. Un día, como está en Apocalipsis, esas coronas se le devuelven al Señor. Vean lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y todas fueron creadas. Y dice que se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. En otras palabras, los galardones que recibimos se los damos de nuevo al Señor porque a Él le pertenece. Así es. No vamos a estar exhibiéndolo ahí con medallas. Son del Señor. Él nos da a nosotros. Es en cuanto a las cualidades del creyente. Amados, deseados, corona, gozo. Pero entramos a otro asunto. Hay un conflicto en la iglesia de Filipos, como hay conflictos en nuestras iglesias muchas veces, ¿no? Los versículos 2 y 3 cambian un poquito la cosa. Es como diría alguien, una mosca en la leche. Porque hay gente que le gusta discutir, meter pleito en las iglesias, ¿no? Me acuerdo mi hermano en la sesión, cuando yo estaba en Honduras, teníamos las sesiones. Aparece y me dice: vamos a ver, yo aquí vengo para estar en contra de los que están a favor y también en contra para los que están en contra. Ya con ese espíritu, tener gente en una sesión así, uy, ten mucho cuidado con eso. No sé cómo va a estar mal. A pesar del gozo que Pablo sentía por los hermanos, un gozo constante, porque es parte del tema de Filipos. Gozo y la gratitud de Dios. Hay un problema aquí. Como dijo, muchos dicen, hay una mosca en la leche. Hay discordia entre dos hermanas líderes de la congregación. Recuerde bien que la iglesia de Filipos empezó con mujeres, ¿no? ¿O no? Si no, hay que leer el capítulo 16 de ellos. ¿Dónde se reunían? Porque no había sinagoga. Porque de acuerdo con las normas de los judíos tenían que ser por lo menos 10 varones para formar una sinagoga, y ahí no había. Entonces se reunían para oración a la orilla del río y ahí había mujeres, entre ellas la líder de Tiatira, ¿no? Y ahí se convirtieron muchas mujeres. Y por supuesto, muchas de ellas fueron compañeras de trabajo de Pablo, porque él menciona que ellas compartieron con él. Y lamentablemente en algunas congregaciones, por lo menos hasta aquí, hemos tenido conflictos de pleitos aquí, tal vez desaveniencia en ciertas cosas, que son tal vez inoperables.
no hay ninguna importancia. Muchas veces se forma un pleito por una cosa insignificante. Sencillamente a veces viene el problema de alguien que está ministrando, haciendo algo, se siente con jactancia porque no reconoce su trabajo. Yo estoy diciendo, mire, yo tengo que levantarme temprano, tengo que hacer aquí, para allá, y nadie la reconoce. ¿Qué es lo que dice Pablo? Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda ni vanagloria. Y muchas veces viene ese problema. ¿Cuál es el problema de estas hermanas? Es lo que les dice Pablo acá. Quiero que se fijen bien. Ruego a Evodia y a Síntico que sean de un mismo sentir en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Sentir en Cristo. En capítulo 2 nos dice eso, que hay en vosotros ese sentir en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, siendo el mismo Dios, no estimó a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y a veces nosotros queremos como el humo que no reconozca. ¿Qué hacer? Y a veces viene el problema aquí. Estas hermanas aquí eran hermanas permanentes en la iglesia. Podían tener partidos entre alguna gente a favor de ella y otra un poco en contra. Porque muchas veces muchas iglesias se forman bandos así. ¿He conocido iglesias así? Cuando fui elegido presidente de la Convención Bautista del Sur, Bautista Hispana, no del Sur, del Este. Yo tuve que ir como bombero a apagar fuego a la congregación, porque había a veces dos facciones y se peleaban. Tanto en Miami como en Orlando y en otra parte en Metrocubia, juntamente con los miembros del comité. Y el problema es que a veces muchos no quieren ceder, se amarran sus ideas, sus puntos de vista, si no aceptan se ponen enojados. Recuerdo una ocasión cuando estábamos en West Broad, las hermanas estaban discutiendo, hablando, planeando para celebrar precisamente el Día del Padre. Y entonces todos estaban tratando de ver qué podían decir, uno se levanta, no, tiene que ser así, así, así. Y como no probaron lo que ella decía, esta hermanita yo echando humo. Voy por aquí y nadie me hace caso. Echando humo. Pues tampoco hay que cerrarse así, hay que respetar la opinión de Dios. A veces mucho causa problemas en eso. Pablo dice que estas hermanas trabajaban con él. Él menciona que eran colaboradores, mujeres que la apoyaban en el ministerio, junto con otro hermano ya llamado Clemente. Bueno, una cosa interesante, que Pablo no les pide a ellas que se reconcilien, pero para reconciliarse alguien tiene que tomar la iniciativa, ¿no? Él les pide sencillamente que tengan el mismo sentir. Y a veces las contiendas que a veces hay en algunas iglesias sencillamente se dificulta por el orgullo que hay para imponer sus ideas. Vean lo que dice en Proverbios, capítulo 18, el versículo 19, en nuestra versión corriente. Proverbios 18, 19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Es que las contiendas entre hermanos son como cerrojo de alcanza. Y la Biblia viviente es un poquito más clave.
un amigo ofendido es difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas superan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Interesante. Y eso a veces, el capricho de uno, lo que sí yo digo que así debe ser, eso es, si no es en mi casa, lo que yo estoy diciendo, si no arreglan ese asunto, me voy. Y así ocurre. No voy a decirle, no. Tratar de convencer, animar, pero llegue al punto de no. Porque si no se hace, como yo digo que se haga. A ver usted qué. Ya este es el orgullo. La discordia y falta de armonía entre los hermanos es una prueba que no hay buen sentir en el Señor. Cuando no hay ese sentir en Cristo, la cosa. Una cosa es que está en su iglesia. Una ocasión que había un problema, precisamente aquí, cuando se pensó que estaba en Panamá. En la pequeña iglesia en Panamá. Había un conflicto entre dos hermanos. Entonces me tuve que ir de mediador. Pero cuando hay problemas entre algunos, justo yo les digo, yo no sé primero, un poco que la palabra enseña. Entonces me senté con estas dos hermanitas, porque algunas pues yo conozco y esto lo otro, yo también, pero les dije, les hice un abrazo, y entonces se abrazaron, y una de ellas estaba hasta llorando, y le digo, hermana, tan emocionado usted con la reconciliación. Ay, pastor, es que ella me ensartó una aguja de tejer en mi espalda. Es que queda. Sí, lo he hecho. Y eso no lo voy a hacer. Por supuesto aquí. Y es que necesitamos, por ejemplo, para ayudar, aconsejar. No todos son capaces para aconsejar. ¿Sabe usted? Mire lo que Pablo dice cuando escribe a los hermanos en Roma. Capítulo 15 de Romanos, versículo 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestaros los unos a los otros. Pero para llegar allí, usted tiene que tener corazón lleno de bondad, empatía, si queremos usar esa palabra, lleno de conocimiento de la palabra y capaz de amonestar. Porque el verdadero consejero espiritual, ya sea el pastor o un hermano maduro, es capaz de restaurar. Pero vean lo que dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, miren lo que dice. Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso cuando va a restaurar, no vaya con el garrote a darle duro en la cabeza. Sencillamente con mansedumbre, con ternura, así como Pablo le está diciendo aquí. Mire, él no dice, hagan esto. Mire la palabra que él usa. Ruego. ¿Te fijas? Ruego. Suplico a estas dos hermanas que tengan buen sentir en Cristo Jesús. Y es interesante que el nombre Evodia significa contentamiento, significa fortuna. Y el nombre Sintique se necesita armonía. Que es lo que no tenía que pedir. Problemas siempre habrá.
Pero ahí donde tiene que ver, por ejemplo, si hay un problema entre un hermano y otro hermano, el proceso primero es que vayan ellos mismos a arreglar su problema. Aquí tuvimos un problema igual. Vino a decirme, hermano, mire esto y esto. Yo le dije, mire un momentito, vaya primero con él, arregle el asunto, si no, pues me busca. Dígale, sea sincero. Después ya al día siguiente me dijo, pastor, no es necesario que usted intervenga, porque ya nos arreglamos. Eso era lo hermoso. No llegar hasta la última consecuencia. Déjenme ver la tercera cosa que quiero mencionar. Hablamos primero, recuerden, de las cualidades. Hablamos del conflicto. Y hablamos ahora del carácter. Versículos 4 y 5, creo que decimos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Después de ese problema de la confrontación entre Evodia y Síntica, que estaba afectando precisamente a la congregación, porque cuando hay conflicto en la iglesia, afecta a toda la iglesia, ¿no? ¿Es cierto? Eso es. Y aquí Pablo da un mandamiento doble: regocijaos. Ese verbo está en presente imperativo, como quien dice algo continuado, ¿no? No que sea algo por un tiempo nada. No es un contentamiento pasajero, sino constante. Regocijaos es un verbo que está aquí en presente imperativo, como algo continuado, quiere decir gozaos continuamente en el Señor. Continuamente. Y pues es difícil. Miren lo que dice en Juan 15, 11, la Biblia viviente. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo y desborden gozo. Es decir, que fluya más todavía. El gozo aquí en cualquier circunstancia es posible, incluso cuando nosotros nos encontramos, tenemos que enfrentar problemas de muerte. ¿Bien? Pablo estaba a punto de ser sacrificado, ¿no es cierto? En ese caso no. Pero él estaba diciendo aquí, cuando escribe a los hermanos en el capítulo 2 del mismo libro de Filipenses, en el versículo 12, él dice estas palabras aquí. El 2. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio para vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Aunque sea derramado en libación. Está usando la figura del sacrificio del Antiguo Testamento. Sobre el holocausto echaban casi más de medio litro, casi un litro de vino para dar el sabor al holocausto. Y está comparándose entre ellos, sea derramada en libación, porque él sabe lo que le va a venir más adelante, que lo describe en segunda de Timoteo al final. Yo estoy listo para ser ejecutado. Y recuerden la forma que él murió. Él no lo crucificaron porque él era romano. Y la forma que lo describe Chuck Swindoll en su libro sobre Pablo, al final, después que lo apalean con varas y lo demás, el pobre va sangrando y escupiendo sangre, y lo llevan al lugar del bosque donde lo van a ejecutar. Lo colocan en un tronco. Y el verdugo viene con el hacha. La cabeza vuela, pero su espíritu
estaba listo a eso. Pero estaba con gozo, regocijado a eso. Y es muy difícil yo decir las cosas. Los cristianos, por supuesto, nosotros no debemos estar afligidos todo el tiempo. Porque enfrentamos situaciones semejantes. En cuanto al carácter aquí, miren lo que está diciendo. Cuando dice regocijado, en eso siempre otra vez digo regocijado. Y luego menciona aquí vuestra gentileza se ha conocido a todos los hombres, el Señor está cerca. Quiere decir, el término gentil en el original significa sencillamente benevolente, benevolencia, esa es la traducción literal. El creyente que se regocija en el Señor no menosprecia ni desprecia a los demás. Ese término gentileza con benevolencia tiene ese amplio significado general, sencillamente algo mesurado, decoroso, razonable, equitativo, dulce. Como su manera de ser. La gentileza no. Una cosa interesante. Estaba leyendo uno de los comentarios que consulto muchas veces. Porque como por aquí, por allá, a ver qué. Como decía mi profesor de homilética, ustedes cogen por todos lados. Pero ustedes matan su propio chocolate. La gentileza no se opone a la rectitud y a la justicia. O sea, gentil no quiere decir que estoy de acuerdo que exploten a los trabajadores pobres, ¿no es cierto? Yo no estoy a favor de que esa gente, si no le voy a pagar, si tú quieres a cobrar, yo lo voy a denunciar a la micro, a la ICE. Esa es injusticia porque esta persona trabajó duro. Ahora le están robando su dinero. Y me acuerdo cuando estaba en Santo Domingo, en una república dominicana, en Nicaragua, muchos hermanos vivían de sus productos que cultivaban, o de los chanchitos que ellos criaban, los traían al pueblo a vender. Entonces había un secretario de esos corruptos que les dijo que si no pagaba tanto, le iba a quitar todo el producto, hubiera la casa. A una de esas ocasiones, uno de los hermanos de él, que nosotros teníamos una misión allá en la montaña. Llegó el hijo, me dice, pastor, a mi papá lo tienen en el juzgado. ¿Y por qué? Porque el fulano tal, el secretario le está exigiendo esto, y si no, le van a confiscar todas las cosas. Entonces yo corrí y me fui al juzgado. Y le pregunté al juez, ¿por qué tiene usted este señor? No. Me hace el favor que me suelte a este señor. Y si no, yo voy a ir a la capital del departamento, al jefe político, a decir que ustedes son corruptos. Así se lo dije en su cara. Por eso Nidia de ese me dice, no vaya a pelear. Pero en ese sentido, se enardeció mi alma, mi espíritu, de que están explotando a estos pobres hermanos, que trabajan duro, porque enfrentarlos y decirles, ustedes son corruptos, sencillamente porque están robando el dinero y el trabajo de esta persona. Usted me hace el favor y me deja libre a este señor ya. Le hicieron caso a este chiquitín y lo soltaron. Y el Señor, recuerde, ¿qué hizo cuando vio todos los comerciantes ahí vendiendo frente al templo? ¿Qué hizo el Señor? Se le pelaron los cables. Tiró las mesas por allá. Pero sin embargo, él tuvo compasión por aquella mujer adúltera, ¿recuerda? ¿Qué le dijo? Y confrontó también a los hipócritas de la religión, a los fariseos, a los saduceos. Pero también lloró frente a la tumba de Lázaro. La gentileza no me obliga a mí
aceptar la injusticia. En ese sentido. Ahí se olvida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo digo eso hoy, me echan a la cárcel. No importa. Ahora, la gentileza. Eso. Mostrar buena conducta, con el lenguaje, ser condescendiente con los hermanos en este sentido. Llegamos a la última parte. Versículos 6 y 9, un pasaje favorito mío. 6 y 9. Por nada que es afanoso, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo siempre recuerdo este versículo, el momento más álgido, más difícil. El día que nació, le hicieron a Lidia cesárea. Y el doctor encontró algo raro ahí en uno de sus lugares. Mandaron a hacer una biopsia a varios laboratorios y encontraron cáncer positivo, carcinoma. Y cuando yo llego para visitarme en la noche, me da el doctor ese lapidario mensaje. ¿Y sabe lo que me dijo? Pastor, lo siento. Su esposa solo tiene 6 meses a 1 año, no más, porque ese cáncer es agresivo. ¿Sabe lo que significa eso? El día que nació nuestra hija, después de esperar tantos años para que viniera, regresé a casa afligido, triste, obvio, casi no podía dormir. A las 4 de la mañana me levanto, no me dormí. Me fui a la sala, abrí mi Biblia, de una manera automática me sale Filipenses 4, 6 y 7, y mis ojos se fijaron en ese pasaje. Cuando vi ese pasaje, mis lágrimas cayeron sobre ese versículo. Y le pedí perdón al Señor por haber desconfiado de su poder. Como si yo estuviera un soliloquio con Él, que me dijera, oye, tú has ayudado a muchas personas con esto. ¿Qué te pasa a ti? Llega un momento en que uno flaquea, ¿no es cierto? Entonces lo leí, lo repasé. Yo no tuve que ir a ningún psicólogo, un psicólogo de eso, ni a un psiquiatra, porque los psiquiatras, los psicólogos, los que le dan poca pastilla azul y lo demás, están experimentando con usted. Y seguir las instrucciones de Sigmund Freud. Sencillamente ver la palabra. Y ahí puede encontrar esa fortaleza. El texto griego me dice a mí, por nada os inquietéis. La Biblia viviente dice, no se preocupen por nada. En esos momentos difíciles, en esa madrugada, no se inquiete, no se preocupe de las cosas contrarias. Aquí. En la preocupación que produce congoja, que produce inquietud, que produce tristeza, que produce prácticamente falta de esperanza. Pero en medio de todas las cosas, el Señor es que nos fortalece. No está diciendo que no se preocupen por algo. Por ejemplo, hay un hermano que siempre me manda un mensaje diciéndome, pastor, ¿cómo está? Está preocupado por mi salud. En ese sentido, no está hablando de eso. Está hablando de una preocupación de ansiedad, que ve las cosas negras, oscuras.
esa clase de preocupación. Como se decía David. Por nada estés celoso. Estar en una forma negativa, diciendo qué me voy a hacer, qué voy a hacer. Pero mire, lo que el Señor me dice a mí y a usted. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 28. Nos dice de la manera siguiente. No lo tengo aquí porque es largo. Escuchemos lo que dice el Señor. Por tanto, dice el Señor, Mateo 6, 25 en adelante. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que todos ellos? Veamos lo que dice más adelante. Mas buscar primeramente ¿qué? Reino de su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y cada día su propio. En un sentido negativo podemos estar destruidos emocionalmente con tanta ansiedad. Tenemos que al fin del mundo. Pero aquí, Pablo nos dice aquí la forma positiva que tenemos que hacer nosotros. Y ahora sé lo que yo hice esta mañana. En sentido positivo, ¿qué es lo que dice aquí? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Emplear tiempo a la oración. Y es interesante que hay por lo menos 4 palabras aquí importantes. Nuestras peticiones, toda oración, ruego y acción de gracia. Cuando decimos peticiones, tiene que ser algo específico. Porque nosotros tenemos esto. La palabra de Dios me dice a mí en 1 Juan 5, versículo 13. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si hay alguna cosa que debemos pedir conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Y sabemos que tenemos una petición que hayamos hecho. Una petición específica, directa. Por ejemplo, cuando oro por el hermano Boni, los lunes que oro por México y por Guatemala, no en forma general, sino específica. Yo oro por la seguridad de él, porque en esa franja fronteriza hay unas facciones que se pelean entre sí, los narcotraficantes de Guatemala y de México. Ellos están entre 2 juegos. Oro por la seguridad de su familia y los hermanos de manera concreta, específica, y que les guarde. Cuando oramos por los misioneros, estamos hablando del mundo entero, tenemos que orar que el Señor guarde a ellos de una manera concreta, específica. De una forma general. No envía a todos los misioneros, no. Por ejemplo, los hermanos que están en Nigeria, oremos por ellos, específicamente. Nosotros recibimos aquí de puertas abiertas. Yo recibo como correspondencia de ellos. Me dice que ore por fulano y fulano. Concreto. Digamos, Salomón cuando
Y oró al Señor, ¿qué le pidió? Lo específico, ¿no? Y la parábola que el Señor cuenta del hombre que llegó ahí, que llegaba porque la costumbre hospitalaria, que vino una persona y le dice a su vecino, por favor, préstame ¿cuántos panes? 3 panes. Fue específico, 3. Pero no solamente le dio 3, le dio más. Nuestras peticiones deben ser concretas, definidas. Por oración, indica una oración personal. Está asociado con oración y también con adoración. Cuando dice con ruego, esto enfatiza el aspecto de nuestras necesidades y deseos que nosotros necesitamos. Y algo que hace falta muchas veces en nuestras oraciones. Nosotros pedimos. ¿Damos gracias? Muchas veces nuestras oraciones consisten en una lista de peticiones. Debemos apartar el tiempo para darle gracias al Señor. Pablo, cuando escribe a la hermana Tesalónica, les dice dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de poner todo en el Señor? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Y la paz de qué? De Dios. Que va más allá de cualquier entendimiento, cualquier cosa. Recuerde que está la paz con Dios, que Dios nos reconcilia consigo en el Calvario por la muerte de Cristo en la cruz, nos reconcilió. Y la paz de Dios es algo interior, algo que viene de adentro, es lo que el Señor da a nosotros. La paz con Dios, reconciliación, y la paz de Dios depende de esa relación profunda e íntima con Dios. Y algo tiene que ser muy práctico para nosotros. Aplicar lo que hemos recibido. Y más adelante, la manera en que nosotros debemos ser, no por cosas negativas, que es lo que dice el versículo 8. Por todo lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo esto, en esto pensar, todo positivamente, no negativamente. Como cristianos debemos nosotros vivir una vida de una manera que refleje la vida de Cristo. Debemos superarlo todo, confiar en Él y esperar en Él, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar la parte psicológica, la parte mental y la parte emocional, vuestra mente, vuestro corazón, en Cristo Jesús. Tenemos paz de Dios, para disfrutar la paz de Dios, tiene